Bendiciones, hermanos y hermanas. Seguimos adelante con el libro de los Hechos y mi oración y mi deseo para con ustedes es que el Señor los continúe bendiciendo, los proteja y también les dé sabiduría de lo alto, que el Espíritu Santo le dé discernimiento en cuanto a las Escrituras y que sigan creciendo en la fe, que sigan creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y que Dios me los proteja en mente, alma y cuerpo de los ataques del enemigo. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos en el día de hoy con el capítulo 16, el versículo 9 hasta el versículo 40. Y el tema de hoy es: no pases por alto las citas divinas que el Señor pone en tu camino. No pases por alto las citas divinas que el Señor pone en tu camino. Amén. La última enseñanza que estuvimos profundizando fue titulada "No te dejes influenciar". Es la enseñanza anterior a esta. Hicimos énfasis en que Pablo circuncidó a Timoteo. Especulamos acerca de sus motivos, sea para evitar conflictos, sea para que Timoteo pudiera predicar en las sinagogas, sea lo que fuera el motivo por el cual Pablo circuncidó a Timoteo. Nos dimos cuenta de una cosa, que en el capítulo anterior, capítulo 15, acuérdese, se lo repito, le complació al Espíritu Santo y a los ancianos de la iglesia y a los gentiles que se le exigieran solo 4 cosas de la ley a los gentiles. Se lo voy a leer para hacer un pequeño repaso. Hechos 15, 28. Muy importante lo que dice a continuación: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer mayor carga de estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de los estrangulados, de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Hechos 15, 28 y 29. Vemos que aquí lo más significativo de esto es que le pareció bien al Espíritu Santo. Lo cual nos lleva a preguntarnos: si le pareció bien al Espíritu Santo, ¿por qué volver a la ley y circuncidar a Timoteo, que era un gentil? Conclusión: que no nos debemos dejar influenciar o que nadie nos presione de ninguna manera. Solo debemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Después de este incidente cerrado del repaso, los apóstoles siguieron confirmando a las iglesias en las ciudades de Frigia, Galacia, Misia y Troas. Amén. Con eso en mente vamos a continuar en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 9 al 40 aproximadamente. Y acuérdese de esto: no pase por alto, hermano, hermana, no pase por alto las citas divinas que el Señor pone en su camino. Vamos a comenzar a leer ahí en Hechos, capítulo 16, versículo 9. La palabra de Dios dice así: por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadido de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración.
Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ello. ¿Qué es lo que vemos acá en estos versículos? Vemos que cuando hay un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios se glorifica. A Pablo le fue mostrada una visión. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Leamos de vuelta. Muy importante, no solo leer, sino entender lo que estamos leyendo, sino que comprender lo que estamos leyendo. Hechos 16:9. Perdone la redundancia, pero esto hay que aclararlo. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, aquí vemos la respuesta de lo que acabamos de preguntar. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? ¿Por qué decimos que él tenía un corazón dispuesto? Pues mire lo que dice aquí en el capítulo 16, versículo 10. Cuando tuvo la visión, dice: enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadido de que Dios nos había llamado para anunciarle el Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Esperó, se preguntó: ¿será esta la voz de Dios? ¿Voy a ser fiel a esta visión o no? Se puso con una calavera en la mano y ¿voy o no voy? ¿Ser o no ser? No. Ahí la palabra dice: cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. La palabra clave acá es enseguida. Pablo no titubeó, no dudó, fue obediente a la visión que Dios le dio. Vemos otro ejemplo bastante parecido cuando el Señor habla a Pedro. Si quiere profundizar en esta visión que Dios le da a Pedro acerca de Cornelio, ya la tenemos ahí en YouTube, y el título de la enseñanza se llama ¿cuál es la pieza que le falta al rompecabezas? ¿Cuál es la fiesta que le falta al rompecabezas? Si usted quiere profundizar, puede buscar esa enseñanza en YouTube. En el capítulo 10 del libro de los Hechos se narran los acontecimientos que siguen a una visión que Dios le dio a Pedro. En la visión el Señor le dice a Pedro, en Hechos capítulo 10 versículo 15, de nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y se lo dice 3 veces. El hermano Adam Clark nos dice que está hablando ahí Dios de lo que Dios llama impuro, lo que Dios llama puro no lo llames impuro. Es que Adam Clark nos explica: Dios se ha propuesto que a los gentiles se les predique el Evangelio, por lo tanto fueron limpios al recibir el Evangelio. Y lo que se ha limpiado no llames común, no llames impuro. Amén. Entonces lo dice 3 veces. Y mientras Pedro está ahí meditando, ¿qué me habrá querido decir el Señor con la visión esa? ¿Qué me habrá querido decir? Se aparecen los sirvientes de Cornelio. Anteriormente, Cornelio había tenido una visión en la cual el Señor le mandaba a buscar a Pedro. Vemos que en el versículo 19 Pedro le habla, el Espíritu le habla a Pedro y Pedro le responde con obediencia. Si usted va a la enseñanza que enseñamos de Cornelio, ahí se va a dar cuenta que Cornelio necesitaba recibir el Evangelio. Un hombre muy bueno, un hombre muy piadoso, todo en resumen, necesitaba recibir el Evangelio, y por eso Dios le manda esta visión que busque a Pedro. Entonces Pedro responde en obediencia, ahí lo vemos
en Hechos capítulo 10, 19. Dice, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Bueno, cortito y al pie. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. ¿Qué hizo Pedro? Leemos en alguna parte de la Escritura que Pedro dijo, no, déjame pensarlo un momento, no sé, estoy ocupado, tengo cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que predicar, ¿no? ¿Qué dice ahí ahora? En Hechos 10, versículo 21, dice que Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Fue obediente, no tuvo miedo, podían haber sido cualquiera a buscar a Pedro para eliminarlo, porque en aquella época los que predicaban el Evangelio eran perseguidos, pero sin embargo Pedro fue obediente a la voz del Espíritu y descendió a donde estaban los hombres y les dijo, aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Él descendió a donde estaban ellos, escuchó la voz de Dios y obedeció, ¿no? Vemos un patrón de obediencia. El Espíritu Santo habla, escuchan la voz de Dios y obedecen. Muchas veces nosotros, como creyentes, no obedecemos la voz de Dios. Tenemos que ser honestos, hermano, hermana. Muchas veces Dios te dice, ve y predícale al vecino. Un ejemplo. Si no, es un pesado, el tipo no me cae bien, yo no le caigo bien, va a ser para problemas. Empieza uno a pensar, a debatir con la voz de Dios. No podemos hacer eso. Ese es el complejo del profeta Jonás. Todos nos acordamos del profeta Jonás porque se lo tragó el pez. Famoso Jonás porque se lo tragó el pez, pero lo que debemos preguntarnos es por qué se lo tragó el pez. Eso nos elude, esa verdad la evitamos, metemos la cabeza en el agujero en la tierra como el avestruz para no, se lo tragó el pez, punto. No, ahí no se termina. ¿Por qué se lo tragó el pez? Nadie se pregunta el por qué. Y esa es la consecuencia de no escuchar la voz. Si usted lee el libro de Jonás, Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar el evangelio a esta gente, y Jonás se tomó un barco, pagó él mismo el boleto con su propio dinero y se fue en la dirección opuesta de donde Dios lo había mandado. Último recurso, Dios hace que el pescado se lo trae y lo vomita en las playas de Nínive. Al final, Jonás no le quedó otra que hacer la voluntad de Dios. Lean el libro de Jonás, muy interesante. Hermanos, hermanas, como dicen los americanos, wake up and smell the coffee. Despiértense y huelan el café. ¿Estamos dispuestos a desobedecer la voz de Dios y que nos trague el pez? ¿Estamos dispuestos a pasar por todo eso? ¿O vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a ser fieles a lo que Él nos dice que hagamos? Sea lo que sea. No podemos ignorar al Espíritu Santo. Si Dios nos manda una cita divina es porque tiene un propósito y nos está dando el privilegio, es un privilegio de ser parte de esto. Les voy a ser honesto, he estado batallando toda la semana, ayer, hoy domingo, con grabar este mensaje. He tenido una lucha interna, cansancio, persecuciones, cosas que me han sucedido, pero al final, y esto lo pasamos todos, lo que muchas veces no lo hablamos, no lo confesamos, no le decimos, hermano, ora por mí porque estoy pasando por ciertas cosas. No, pero al final del día me di cuenta que tengo que ser obediente a la voz de Dios. Y no es por darse uno golpe en el pecho, sino a manera de testimonio, para que usted, hermano o hermana, se dé cuenta que estamos todos en el mismo bote. Muchas veces Dios nos habla y por una cosa o por otra queremos ignorar la voz de Dios, queremos ignorar
al Espíritu Santo y eso nos trae consecuencias. Por eso hay que ser fiel, pase lo que pase, usted haga la voluntad de Dios, usted escuche la voz de Dios y sea fiel y obediente. Amén. No tenga miedo, cuando el Espíritu Santo está en el asunto, todo va a ir al pie de la letra. Sigamos ahí. Pablo, cuando estaba buscando un lugar donde las personas oraban, se encuentra con unas mujeres en la orilla del río. Pablo predica a estas mujeres. Y lo que sigue es muy importante. ¿Qué sucede cuando esas mujeres recibieron? Una mujer en particular, dice, el Señor abrió el corazón de Lidia y por consiguiente de toda su familia. Lidia y toda su familia son bautizados. Ahí vemos que reciben el Evangelio, es un patrón que se ve a través de la que reciben el Evangelio y son bautizados por obediencia. Ahí no vemos que tienen que recibir 3 meses de clase de bautismo para algo que es un mandamiento, que el Señor dice, bautizados. No hay que pensarlo tantas veces, no hay que meditarlo tantas veces, hay que ser obediente a Dios. Amén. Y vemos que todas sus familias son bautizados, cumpliéndose lo que dicen las Escrituras. Estas personas recibieron el Evangelio, creyeron en Jesús, fueron salvos, por obediencia se bautizan. Entonces, Dios es fiel. Si usted ha creído en Jesucristo y parte de su familia no es creyente, eso viene. Ellos va a llegar un momento que van a venir a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. La palabra de Dios dice así en Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Así que si tiene algún pródigo por ahí, no se desespere, no pierda esperanza que eso viene. Pero usted, hermano, tiene que ser fiel, tiene que seguir con el Señor. Y el Señor es fiel. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy importante lo que dice en el versículo 39. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios los llama. Vemos que la promesa es para la familia, para los hijos, para los nietos. Tenemos que creerlo. Amén. Vemos que Pablo es obediente a la visión en la cual el varón de Macedonia le pide ayuda, que vaya a predicar el Evangelio. ¿Y qué sucede? Dios lo usa grandemente. Dios lo usa grandemente y Lidia y su familia son salvos. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, hermano, hermana, ¿estamos dispuestos? Pues yo me pongo también ahí en la salsa. ¿Estamos dispuestos a ser usados poderosamente por el Señor? ¿Estamos dispuestos? ¿O en el fondo hay un miedo, hay un egoísmo? Si me pongo a servir al Señor me viene la persecución. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Estamos dispuestos a ser usados por el Señor? Y si no estamos dispuestos, ¿por qué? Analice eso, hermano, hermana. ¿Por qué? ¿Acaso queremos una vida con propósito? ¿Queremos una vida con propósito? ¿O queremos seguir en la misma rutina monótona, rutina de muerte, rutina que nos hace estancar espiritualmente? ¿Qué sucede cuando el agua usted la deja en una palangana o la deja en un contenedor ahí por muchos días, la deja ahí? ¿Qué sucede con esa agua? Se estanca y hasta empieza a oler. Agua estancada. ¿Qué nos sucede espiritualmente cuando
no hacemos la voluntad de Dios, cuando no cumplimos el propósito de Dios, nos estancamos. Quiere vivir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, llega a la casa, ¿qué hace cuando llega a la casa? Se baña, come, mira tele, va al baño, vuelve a dormir, al otro día lo mismo, y los domingos llegamos a la iglesia, cumplimos, 1 hora y media ya nos queremos ir corriendo, ya cumplí con el Señor. Esa va a ser el resto de nuestra vida. ¿Usted no cree, hermano, hermana, que Dios tiene cosas para usted y para mí? ¿Usted no cree que hay un propósito más grande? Por eso escrito está, tus pensamientos, dice, no son mis pensamientos, dice el Señor, y mis caminos no son tus caminos. Tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Tenemos que alinearnos con sus pensamientos. Tenemos que alinearnos con lo que es importante para Él. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y usted, hermano, usted, hermana, yo, todos estamos incluidos en el plan de Dios. Podemos ser partícipes o podemos ser espectadores del plan de Dios. Pero si somos partícipes del plan de Dios, a que dejar que Dios nos use de una manera poderosa, nuestra vida va a tener un propósito. Nuestra vida no va a estar tan vacía como muchas veces está. Qué silencio hay ahora en la iglesia, Sigamos. Hechos 16, capítulo 16, versículo 16. Acá viene un típico ejemplo de vivir a la manera de Dios, de vivir por los principios de Dios o ir con la corriente. Acá Pablo tuvo una opción, pudo escoger, de decir, ¿qué voy a hacer con esta situación? Vamos a leer ahí. Hechos 16, capítulo 16, versículo 16. La palabra de Dios dice así: sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se le había ido la esperanza de la ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad y proclaman costumbre que no es lícito ni aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra de ellos y los magistrados superiores, rasgándole su ropa, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y le aseguró los pies en el cepo. ¡Wow! Vamos a hacer un pequeño repaso. Le rasgaron sus ropas, los azotaron con vara, le dieron muchos azotes, lo echaron en la cárcel y le pusieron unos cepos. Wow, todo por hacer lo correcto. Vemos que Pablo y Silas fueron fieles a la voluntad de Dios. Fueron fieles a la voluntad de Dios. Vemos que Pablo no solo fue un oidor de la palabra, sino un hacedor. Santiago 1:22 nos habla de eso. Que debemos conducirnos, no solo debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores. En otras palabras, muchas veces predicamos mucho y hacemos poco.
Pablo había sido fariseo y probablemente sabía lo que decían las Escrituras. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de la adivinación? Cuidado, porque hay muchos hermanos y hermanas de la iglesia que van a consultarse, a tirarse las cartas. Hoy no tiene nada de malo, 5 minutos, no. Sí tiene de malo, eso es abominación a Dios. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie en Cristo. No necesitamos a nadie que nos diga nuestro futuro, porque ya la batalla fue ganada y Dios es nuestro sustentador. Amén. No necesitamos ese tipo de ayuda espiritual. Vamos a ver lo que dice las Escrituras. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No se ha hallado en ti que quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En esa época hacían sacrificios de niños al dios Moloch. Ni practicante de adivinaciones, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte en Apitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. ¡Wow! Cuidado en Miami, que hay mucha gente que le gusta consultar a los espiritistas. ¿Por qué? Porque dice ahí en Deuteronomio 18:12, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti. Pablo sabía estas cosas, no miró al otro lado, no miró para el otro lado, no hizo oídos sordos, sino que hizo lo correcto. Exorcizó a la mujer adivina. Nos damos cuenta de la corrupción que había en esa época, la corrupción espiritual que había en esa sociedad, y nos hace pensar que muchas cosas no han cambiado. Porque usted pone la televisión y está la línea psíquica, va al internet y está la línea psíquica, le leen el tarot por video ahí, está eso al alcance de la mano, al alcance de la mano. Muchas cosas no han cambiado. Pablo hace lo correcto ante Dios. Esto le trae consecuencias. Los dueños de la mujer que tenía espíritu de adivinación se enojan porque esa mujer le producía ganancia. Presentan cargo en contra de Pablo y los discípulos y son azotados muchas veces, dice ahí la palabra. Puestos en el calabozo con mucha seguridad. ¿Qué sucedería si todos los cristianos llaman a la línea psíquica y le reprendo en el nombre de Jesús, sal fuera de esa persona y exorciza los espíritus de adivinación? Me imagino que sufriríamos persecución, al igual que los apóstoles. Nos meterían presos, soportaríamos que nos pusieran presos por ese tipo de cosas. Y válida la redundancia, perdóneme que le repita esto, pero la persecución la vemos a través de todo el libro de los Hechos. Sin embargo, vemos que los apóstoles siguen adelante. A través de los libros de los Hechos nos damos cuenta de la persecución y cárcel no era nada nuevo para los discípulos de Jesús. Rapidito le voy a leer Hechos 5:18. Hechos 5:18. Y echaron mano a los apóstoles, pusieron en la cárcel pública, mas el ángel del Señor, abriendo la noche las puertas de la cárcel, sacándolo, dijo, y estando en el templo, hablar al pueblo todas las palabras de esta vida. Estaban en la cárcel. Hechos capítulo 8, versículo 3. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, trayendo hombres y mujeres, los entregaban a la cárcel. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vemos que se cumple lo que dijo Jesús, porque esta gente eran arrastrados ante gente importante. Lucas 21:12. Lucas 21:12. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles
siendo llevado a los reyes, a los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. ¡Wow! Ese patrón se repite. Póngase a pensar, hermano, hermana, qué clase de hombres eran los apóstoles, los discípulos de Jesús. Fue de tortura, azote, de ser apedreado, dado por muerto, etcétera, etcétera. ¿Por qué seguían predicando el evangelio? ¿Cuál era la diferencia de ellos y nosotros? A veces no venimos a la iglesia por razones inverosímiles, por razones tontas. Oh, se me rompió, pastor, se me rompió la goma del carro en camino a la iglesia, entonces no tenía repuesto, H por B, no pude llegar. Vino visita a la casa, no pude venir porque tuve visita que vino de otro estado. Justo cae en el domingo, qué cosa más rara, ¿no? Y no somos capaces de decirle a la visita, oye, tenemos cita en la iglesia, ¿por qué no vienen con nosotros? Y si no quieren venir, nos esperan acá, es solamente 1 hora y pico, están en su casa. No, esas excusas no caben. Tuve que ir a Publix, tuve que hacer las compras. No sonó el despertador. ¿Hasta qué hora duerme el domingo, hermano, hermana? ¿Hasta qué hora duerme el domingo? No que cambió la hora, ¿no? Automáticamente ahora no tenemos excusa porque los celulares, cuando hay cambio de hora, ellos solitos cambian de hora. ¿Qué excusa tenemos? Da pena a veces. Muchas veces me pasó por la mente, cuando estaba pastoreando la iglesia, no tuve ayuda por mucho tiempo. Era mi esposa y yo, mi esposa y yo, y mi esposa y yo. Y muchas veces decía, Señor, ¿cuándo vas a mandar a alguien para que yo me quede a dormir un domingo, aunque sea, me quede a descansar? Me pasó por la cabeza. ¿Qué le voy a mentir? Me pasó por la cabeza. Y más adelante el Señor manda a Pastor Paul y a Pastor Royal y ayudas, Onésimos. Sin embargo, no me quedé en la casa. Porque irrevocable es el llamado de Dios. Tenemos que obedecerla, aunque nos cueste, porque nos cuesta. Muchas veces nos cuesta levantarnos. Muchas veces quisiéramos seguir durmiendo. Pero esa es una batalla espiritual. Como decía Pablo, si va a Romanos, él habla de esa batalla espiritual. Y lo que él quiere hacer, no lo hace. Es una lucha entre el espíritu y la carne. Todos pasamos por eso. Pero al final del día, Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Démonos cuenta de lo siguiente. La semana tiene 168 horas. Le damos 40 horas al trabajo. 56 horas nos vamos a dormir a los brazos de Morfeo. Siga sacando la cuenta. Y nos congregamos los domingos quizás cuando mucho 2 horas. Cuando mucho 2 horas. Y nos cuesta. Y nadie nos persigue, nadie nos apedrea. Nadie nos pone en la cárcel. Tenemos que ser fieles a la voz de Dios. Muchas veces Dios nos habla y nos dice, ve y háblale a ese que está ahí. No, no lo conozco. Ve y háblale a aquella que está ahí. No, pero ve y habla. Y muchas veces no somos fieles a la voz de Dios. Cuando somos fieles al propósito de Dios en nuestra vida, las dudas se empiezan a desvanecer poco a poco. Empiezas a sentirte más seguro en Cristo. Pero tenemos que escuchar su voz. Las Escrituras nos prometen que si somos fieles en lo poco, Él va a ser fiel en lo mucho. Mateo capítulo 25, versículo 21. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 nos dice, y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyere la voz de Jehová tu Dios. No solo estamos hablando
de guardar los mandamientos de Dios. Escuchamos la voz de Dios, no guardamos los mandamientos, los guardamos las ordenanzas de Dios, guardamos los preceptos, los principios de Dios. Es un libre albedrío. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Si escuchamos la voz de Dios y el Espíritu Santo dice, no hagas esto porque es en contra de la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? Si el Espíritu Santo, Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y dice, quiero que vayas a tal lado y prediques a esta persona, tenemos una opción. Tenemos que tomar una decisión. O escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz del Espíritu Santo, o hacemos lo que no se nos da la gana. Puede ser lo que le pasó a Jonás, se lo tragó el pescado. Nosotros no queremos ir ahí. Amén. No es que le quiera tener miedo, pero no obedecer la voz de Dios trae consecuencias. Trae consecuencias. Si usted sigue leyendo el capítulo 28 de Deuteronomio, va a ver todas las bendiciones que vienen cuando usted escucha la voz de Dios y hace la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer cuando Dios nos muestra una cita divina? Una cita divina es lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a Pedro con Cornelio. Bueno, con eso terminamos la enseñanza de hoy. Mi oración para usted, hermano, hermana, es que el Espíritu Santo lo lleve a convicción, el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y le dé discernimiento para entender las Escrituras. No solo le dé discernimiento, sino le dé el coraje de aplicar las Escrituras a su vida, porque eso requiere coraje. Mi oración para usted y su familia es que Dios los proteja en mente, alma y cuerpo de las acechanzas del diablo, de los ataques del diablo. Y que no se canse, hermano, hermana, de buscar más y más de Dios. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima ocasión estudiando el libro de los Hechos. Bendiciones, hermano.